Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Ahora empezamos con nuestra serie de videos de dinámica de la materia de física para nivel preparatoria. Bien, vamos a comenzar dando una pequeña introducción muy breve a lo que viene siendo la dinámica. Bien, el factor importante, el factor principal que altera la estructura o movimiento de un cuerpo es la fuerza. Es decir, aquí no nos va a interesar únicamente el movimiento o la trayectoria como en cinemática, donde cinemática es puro movimiento. Aquí me va a interesar las causas que provocan este movimiento, causas que provocan el movimiento. Obviamente, una de las máximas causas y la principal causa, pues es la fuerza. Entonces vamos a estudiar en dinámica los conceptos importantes dentro de la fuerza. Ahora, obviamente debe de haber una fuerza para que pueda existir una fuerza o un movimiento, debe de haber una interacción de fuerzas de dos cuerpos como mínimo. Por ejemplo, si se mueve una caja de un lugar a otro, estamos haciéndolo que se traslada por medio de una fuerza. Cuando se empuja un auto para moverlo, estamos empleando una fuerza. Al levantar un cuerpo ubicado en el suelo para subirlo a la mesa, también estamos venciendo la gravedad del cuerpo que ejerce la Tierra para poder subir el objeto. Al detener un cuerpo en movimiento sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí vamos a poner algo muy importante que viene siendo el concepto de la fuerza. ¿Cómo podemos definir el concepto de fuerza? Simplemente debemos de saber que la fuerza, para empezar, es de carácter vectorial. Esto es todo aquello que provoca un movimiento. Podemos únicamente relacionarlo así. Todo aquello que al interactuar con un cuerpo provoca que se mueva o que se frene. En este caso, un cambio de estado. ¿Ok? Eso es la fuerza, prácticamente. Ahora, ¿en qué se mide la fuerza? Bueno, la fuerza la podemos medir en newtons, donde un newton equivale en el sistema internacional a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. También la fuerza en otros sistemas es como una dina, donde una dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Y también es equivalente en el sistema inglés a una libra. La fuerza se mide en libras y la libra va a ser exactamente a un slug, que es la unidad de la masa en el sistema inglés, por un pie sobre el segundo cuadrado. Entonces, estas vendrían siendo mis unidades de la fuerza. Vamos ahora a pasar a un problema para ver cómo vamos a determinar los conceptos importantes dentro de este tipo de temas, dentro del tema de dinámica. Bien, vamos entonces a borrar esto y escribir un problema. El problema es el siguiente. Voy a colocarlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Bien, vamos a iniciar con este problema, que es básico en la parte de lo que viene siendo dinámica. Nos dicen sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, una fuerza de 60 ángulo de 45 newtons, ya nos dan el vector fuerza en representación, recordemos, polar, y otro vector F2, 60 ángulo de 315, también en representación polar. Nos preguntan cuál es la magnitud de la fuerza resultante. Aquí hay un concepto importante que estamos introduciendo, que es la superposición de fuerzas. Y esto es que, si yo tengo un cuerpo
Y en este cuerpo interactúa una fuerza aquí, una fuerza acá, una fuerza acá, en este caso F1, F2 y F3. Y ambos están desplazando el cuerpo en el mismo, como que exactamente están ejerciendo una fuerza hacia dentro del cuerpo, como lo vemos aquí. Entonces lo que podemos ver es que va a haber una fuerza resultante total, donde la fuerza resultante será la suma vectorial de cada una de estas fuerzas, no importando el sentido, simplemente importa la suma vectorial. Ahora vamos a superponer este concepto de fuerzas hacia el ejercicio. Lo primero que necesitamos hacer es trazar en un sistema coordenado más o menos cómo quedarían los vectores. El primer vector, que es 60 ángulo de 45, ángulo de 45 es más o menos aquí la mitad, entonces acá pondría mi ángulo de 45 grados y acá sería el primer vector que vale 60 de magnitud, 60 newtons. Ahora este es el vector F1. El vector F2 quedaría situado también en 60 de magnitud, pero en 315. 315 andará situado más o menos aquí. Recordemos que 315 es todo este giro, aquí, voy a poner aquí 315 grados, o también denominado como menos 45 grados. Entonces este es el vector F2, que sería de 60 newtons también. Nos preguntan cuál sería la resultante, la magnitud resultante de tener estas dos fuerzas y sumarlas. Para poder sumarlas necesitamos el método del paralelogramo, y este método nos dice que hay que descomponer cada una de las dos fuerzas. Vamos a hacerlo. Tenemos que el vector F1, que es 60 ángulo de 45, lo vamos a descomponer. ¿Cómo quedaría descompuesto? En sus magnitudes sería la componente 1 en X, recordemos que sería 60 coseno de 45 grados, mientras que la componente 1 en Y sería 60 seno de 45 grados. Recordemos que el coseno de 45 es 0.707. Entonces, lo que acá pondría sería 60, y ya sé que lo estoy haciendo con calculadora, entonces sería 0.707, o matemáticamente sería raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? La magnitud 1 en Y sería también 60, y el seno de 45 también es 707. Por lo tanto, también pondría yo seno y raíz de 2 sobre 2. Ya que es un ángulo de 45, esperamos que la magnitud en X y la magnitud en Y sean idénticas. Y pues esto es cierto. Sería 60 por raíz de 2 entre 2. 60 entre 2 me daría 30. 30 por la raíz de 2. Ahí está la primera magnitud. Y la magnitud en Y, hacemos lo mismo. 60 entre 2, 30. Y sería 30 raíz de 2. Obviamente yo lo estoy poniendo con las raíces porque es lo más matemáticamente correcto. Sin embargo, bien lo pueden hacer en decimal y mandar desde acá, coseno de 45 en decimal por 60, y les tiene que dar lo mismo que colocar 30 por raíz de 2. Exactamente idéntico. No debe de haber ningún problema. Ahora vamos a descomponer el siguiente vector. El vector número 2 es de 60, ángulo de 315 grados. Entonces, bueno, no olvidemos que las unidades de cada uno serían newtons, y aquí también obviamente pues serían newtons de fuerza. Vamos con el siguiente vector, haremos lo mismo. Sería la fuerza 2 en X, sería 60 por el coseno de 315 grados. Y la fuerza 2 en Y sería 60 por el seno de 315 grados. Si lo hacemos con calculadora, encontraremos una relación entre 315 y entre 45. La relación es la siguiente: si yo quiero sacar el coseno de 315, me daría también 0.707. Por lo tanto, esta fuerza 2 en X sería 60 y otra vez raíz de 2 sobre 2 o 0.707. La fuerza 2 en X sería otra vez 30 ángulo de 2 newtons. Pero la fuerza 2 en Y me doy cuenta que sería 60, y el seno de 315 ahora es menos 0.707, lo cual tendría que poner menos raíz de 2 sobre 2. Y entonces esta componente en Y me da negativa y me daría menos 30
raíz de 2 newtons de fuerza. Vean que esta componente me da negativa, puesto que este vector está situado en el plano de y aquí es la componente en y, en la parte negativa. Entonces todo está, digamos, correcto, todo concuerda en base a la naturaleza de las fuerzas. Ahora, ¿con qué me quedo? Pues únicamente me voy a quedar con las componentes que acabo de sacar. Ya que descompuse y hemos descompuesto mis dos vectores, me basta tener únicamente las componentes en X y las componentes en Y, puesto que el vector resultante sería la suma de ambas componentes. En la parte de X, vamos a ver, sería la fuerza total en X, sería esta más esta. Entonces 30 raíz de 2 más 30 raíz de 2, ¿cuánto me daría? 30 más 30, y como son semejantes, me daría 60 unidades de la raíz de 2 newtons. Mientras que la componente total en Y sería sumando las dos componentes de Y. 30 raíz de 2 menos 30 raíz de 2, pues esto me va a dar 0. Puesto que son semejantes, gracias a la raíz de Dios me da 0 newtons. Entonces, listo. Tenemos ahí las componentes. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la resultante. Ya que tengo la componente, recordemos que este vector resultante, yo lo podría muy bien poner así. Vector resultante, poner como, si fuera aquí, como tenemos las componentes, sería 60 raíz de 2 en X, y en Y pues prácticamente no tengo, sería 0, en J no tendría yo ahí. Ahora, ¿cómo sacamos la magnitud resultante? Recordemos, la magnitud resultante la podemos sacar de manera muy sencilla. Nuestra magnitud resultante simplemente es lo siguiente. Fuerza resultante, vamos a poner así, sería la componente de X, que sería 60 raíz de 2 al cuadrado, más la componente de Y al cuadrado. Y esto nos daría 60 al cuadrado, me daría 3600, raíz de 2 al cuadrado me daría, se cancelaría y me quedaría nada más 2, así, ok, de esta manera, y el 0, bueno, no vale. Ahora, simplificando esto, raíz de 3600 me daría 60 y la raíz de 2 se queda adentro, puesto que no tiene una raíz exacta. O podríamos hacer esto, multiplicarlo, me daría 7200 y sacar la raíz cuadrada de 7200, lo cual les va a dar un decimal. Ese decimal tiene que ser idéntico a 60 raíz de 2. Por lo tanto, tenemos ya nuestra resultante. Mi fuerza resultante sería únicamente 60 raíz de 2. Y esta es la magnitud resultante. Si quisiéramos graficar el vector realmente en este plano cartesiano, me basta con tener las coordenadas. En X vale 60 raíz de 2 positivamente, entonces sería algo así. Y este vector resultante, obviamente lo pondría como 60 raíz de 2. Solamente desplazado sobre el eje X. ¿Por qué? Porque en el eje Y vemos que no tenemos desplazamiento, no va hacia arriba ni hacia abajo. Entonces me quedaría así. Únicamente F2, o F resultante, mejor dicho, valdría 60 raíz de 2 newtons, que es la fuerza que tenemos. Aquí me pidieron la magnitud de la resultante, ya tenemos la magnitud de la resultante que sacamos con todo esto. Y bueno, de esta forma es como llevamos a cabo este tipo de ejercicios de dinámica. Si les agradó el video, no olviden suscribirse y compartir por las redes sociales. Accedan a nuestra web, regálenos un like, vayan a la web de profesorparticularpuebla.com para tener acceso y adquirir los tutoriales por tema de todas las ciencias. Les dejo el link en la descripción del video y en la esquina superior derecha de la pantalla.